Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias en este viernes 19 de octubre. Una jornada plagada de información que nos deja contenidos que tienen que ver con los premios Princesa y otros asuntos, ya que no solo de premios viven los asturianos. Primero iremos con la información general y tras ella la propia de este día que en estos momentos aún estamos cocinando. Como aperitivo, una instantánea. Un año más, la imagen de la jornada se sitúa en el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde cientos de asturianos se dieron cita para ver de cerca a sus majestades los reyes, a los premiados y a los invitados a la ceremonia. Además, y como viene siendo habitual en los últimos años, los contrarios a la monarquía, los premios y todo cuanto representan, se concentraron en la Plaza de la Escandalera protestando contra los reyes y los premios. Y hoy, 19 de octubre, es el Día contra la Prevención del Cáncer de Mama, unos actos que se han visto desplazados precisamente por los premios. Así todo, afectadas, familiares y profesionales médicos, entre otros, se concentraron para dar un mensaje de esperanza. Del cáncer de mama se sale, y la curación es posible con el trabajo de los equipos sanitarios, el apoyo de las familias y la investigación de los científicos. Contenidos de entrada de una jornada que nos deja otros contenidos en titulares. El Supremo revisará la sentencia que obliga a los bancos a devolver los gastos jurídicos hipotecarios, medida de la que se beneficiarían 80.000 asturianos. Asturias y Galicia harán frente común ante el cierre de Alcoa, los trabajadores convencidos de que la empresa negociará. Revisiones periódicas y apoyo familiar, puntos clave para superar el cáncer de mama. $80.000 asturianos podrán reclamar el impuesto sobre la hipoteca, pero no canten victoria, ya que el Tribunal Supremo se replantea ahora si la banca debe pagar el impuesto de las hipotecas, tal y como hizo público ayer, desatando unas pérdidas bancarias de más de 5.000 millones de euros. Ya lo decía el poeta, poderoso caballeros don dinero. Tras la noticia hecha pública ayer por el Supremo de que los bancos devolverían lo que habíamos pagado por el impuesto de actos jurídicos, hubo quien ayer se acostó, o acostamos, pensando qué hacer con los 1.500 euros que nos reintegrarían por una hipoteca media, pongamos, de 150.000 euros. ¡Qué felicidad! Sin embargo, horas más tarde parece que los jueces pueden hacer un clásico de esos de donde dije digo, ahora digo Diego. El Tribunal Supremo revisará si continúa aplicando su criterio de avalar el pago por parte de la banca del impuesto de actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, por lo que ha acordado paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto. El tribunal afirma que esta decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el giro radical en la jurisprudencia y en la enorme repercusión económica y social de un fallo que achacaba este gravamen a las entidades por ser las interesadas en la operación. Y es que, claro, la sentencia del Supremo hizo perder a la banca 5.500 millones en un solo día, ayer. Según han afirmado fuentes jurídicas, la paralización no implica la suspensión de la reciente doctrina, que continúa siendo la vigente hasta que el Pleno, compuesto por 31 jueces, se reúna. De dicho encuentro, previsto para los próximos días, dependerá la futura resolución del resto de recursos de casación. Mientras tanto, desde la Unión de Consumidores en Asturias dan las claves para reclamar el dinero si los jueces no se vuelven atrás. No hay prescripción. 30 años, 35, 40, lo que sea. Estamos hablando de una cláusula que es nula, que es radicalmente nula, y teniendo la documentación tiene y habilita la posibilidad de reclamar su devolución a todo el mundo. Otra, ya digo, el matiz está en agilizar los últimos 4 años como contribuyente y que la Agencia Tributaria del Principado habilite un procedimiento para que a esas personas que hayan comprado la vivienda en los últimos 4 años le devuelvan eso. Pero les quedaría también, porque la agencia tributaria no va a devolver ni los gastos de notario, ni de registro, ni de tasación, ni de comisión de apertura. Esos corresponden exclusivamente al banco. Por cierto, o casualidad, el anuncio del Supremo de reconsiderar su decisión sobre los impuestos de las hipotecas ha disparado en bolsa a los principales bancos. Sí, los que ayer sufrieron grandes caídas. Y hoy, Día de Reyes y Premios Princesa, de los que hablaremos después también, se ha celebrado en Oviedo una cumbre asturgalaica con los presidentes de ambas autonomías como protagonistas. Javier Fernández como anfitrión y el presidente de la Xunta gallega, Núñez Feijóo, como visitante. Sobre la mesa un único tema, Alcoa, el cierre de las factorías de Avilés y Coruña y el futuro de los casi 700 trabajadores de la misma. Ambos gobiernos, el asturiano y el gallego, han rechazado frontalmente durante estos últimos días el cierre de estas dos plantas y han reclamado responsabilidad a la multinacional norteamericana. Por otra parte,
el Gobierno central ha convocado una reunión para el próximo martes con los gobiernos regionales de Asturias, Galicia y con los sindicatos de los trabajadores de Alcoa, con el fin de abordar este tema. Lo veían al inicio, la actualidad de la jornada es también la prevención del cáncer de mama. Todos los expertos en el tema inciden en la importancia de las revisiones periódicas y la autoexploración de los senos con el objetivo de servir de alarma ante cualquier duda que posteriormente haya que consultar con el médico. Por tanto, paso 1. ¿Cómo realizar esa autoexploración? Es importante que se haga siempre el proceso con un orden para cubrir toda la superficie y en diferentes posturas para detectar cualquier esa alteración en cualquier zona de la masa mamaria de la mujer. Lo que buscamos son bultos de una constitución o de una textura diferentes a los nódulos mamarios, alteraciones en la superficie o en la piel del pecho o incluso secreciones, evidentemente en mujeres que no estén dando lactancia, a través del pezón que sean sospechosas. Si en algún momento se detecta cualquier situación anómala, lo requerido es que consulten con el ginecólogo que las oriente acerca de las posibilidades de tratamiento. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor de 33.000 nuevos cánceres de mama al año. El Día Internacional del Cáncer de Mama busca concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Según los datos aportados por la Asociación Española contra el Cáncer, 1 de cada 8 mujeres sufrirá esta patología a lo largo de su vida. Para prevenirlo se aconsejan hábitos de vida saludables y se recomiendan las revisiones periódicas una vez superados los 40 años. La tasa de curación de un cáncer de mama ha aumentado de forma espectacular en los últimos años para unas mujeres que en todo momento deben contar con el apoyo de su entorno más cercano. Paso fundamental para luchar contra el cáncer de mama es también la investigación, una labor en la que la Universidad de Oviedo juega un papel primordial. Toda investigación necesita dinero, el cual es escaso. La universidad apuesta por los micromecenazgos. Es un tipo de financiación, son las pequeñas ayudas, las pequeñas colaboraciones de personal, de personas o de empresas, pero a través de muy poco dinero, poco a poco se puede ir recabando fondos para ayudar a la continuidad de proyectos de investigación que en ocasiones se han quedado sin dinero, se le han cortado esas ayudas y por lo tanto yo creo que es una medida a la que no debemos dar la espalda y que tenemos que potenciar también, porque si ofertamos un buen producto y si explicamos para qué sirven esos proyectos de investigación, la gente se anima a colaborar con cantidades muy pequeñas a veces, pero que suman mucho al final. Volvemos con los premios. Los exteriores del Teatro Campo Amor fueron un año más una improvisada pasarela de famosos y anónimos en un desfile de elegancia para hombres y mujeres, invitados a esta solemne ceremonia, seguida por más de medio mundo. Cientos de curiosos, en medio de espectaculares medidas de seguridad, no quisieron perderse el ver de cerca los rostros que normalmente solo pueden ver en televisión. Los balcones de los edificios aledaños llenos, como siempre, con la bandera española. El cuerpo de guardia de la Policía Nacional en traje de gala. Los periodistas de todos los medios acreditados dispuestos a llevarse la mejor imagen. Y el rosario de premiados, con un muy aclamado Martin Scorsese como principal atractivo. Invitados, bandas de gaitas a todo volumen y todo ello bajo una llovizna muy fina que hizo apurar el paso a muchos, pero no a otros. Caso de Revilla o el Padre Ángel, que no perdieron la oportunidad de acercarse al público congregado. Día grande para Oviedo, día grande para Asturias, en una ceremonia para la que habrá que esperar 365 días para que se repita. A escasos metros del Campo Amor se concentraron un año más, portando sus banderas republicanas y lanzando sus consignas, los contrarios a la monarquía y a los premios Princesa de Asturias. Rodeados por un amplio dispositivo policial, los integrantes de las autodenominadas Marchas de la Dignidad, provenientes no solo de Asturias, sino de otros puntos como Cataluña o Galicia,
Denuncian que hay otras prioridades antes que estos actos y que la monarquía actual es una institución heredera del franquismo. Bueno, los premios Princesa de Asturias creo que son un montaje para loar a la monarquía, básicamente, de este país y para taparle sus vergüenzas también. Yo, como otra mucha gente que estamos aquí protestando, evidentemente no estamos en contra de nadie personalmente, de ninguno de los premiados. Está claro, yo no tengo nada en contra de los premiados de este año, de Alma Guillermo Prieto, del señor Scorsese, como toda la gente que estamos aquí. Pero evidentemente está muy claro que esto es un montaje para que la monarquía salga engrandecida. Y después está también la vertiente económica. Puesto que se trata de una fundación que más bien es privada, ¿no? Vemos que es una fundación privada, lo lógico es que también se nutriera, sus fondos económicos se nutrieran de las aportaciones privadas de los socios de esa fundación, que son pues gente de Delibes y, en fin, con sobrados recursos para poder aportar. A favor unos, en contra otros. Esta es hoy nuestra encuesta en la calle. ¿Está a favor de la monarquía y los premios? Me acerqué, nada más que por eso. Me encantaría ver un poco más, pero no me dejan pasar. Pues sí, hoy me toca verlo en una barrera, hace años estuve dentro. Sabes que luego en realidad para lo que realmente hace falta, como esa gente que está ahí diciendo lo de los recortes y todo, pues luego para eso no hay dinero, pero para estos eventos que llevan un montón de dinero, luego los trabajadores que están aquí un montón de horas y luego les pagan súper mal. Emocionado como todos los años, me gusta, no sé, es una cosa, como diría alguno, lo cortés no quita lo valiente, o sea, me gusta, es una cosa muy asturiana. Dinero y prestigio, es un prestigio, no solamente es eso, entonces es un prestigio para Oviedo, para Asturias y para toda España. A ver por qué no pusisteis, como en otros años, en Ire Tempore, había aquí, o sea, una hermosa pantalla para la gente poder verlos elevada. Una aquí y otra más allá. Por ahí Preisler y políticos, está muy bien, está muy bien, se conserva muy bien. Pues bueno, yo es que no soy monárquica, así que bueno, pero bueno, me imagino que habrá gente que lo disfrute. Yo la verdad que me he enterado porque estoy aquí trabajando y estábamos viéndoles de arriba y estaba en el descanso y digo, bueno, pues voy a ver, que es la primera vez que lo veo. Entusiasmo, nunca había estado aquí en directo y bueno, bien. Así que dile a estos políticos de ahora, que se amarren ellos los machos y que colaboren un poco más, que es impuestos de todos los españoles. Sí, es el primer año. Somos de aquí, de Asturias, toda la vida, pero no coincidió. ¿Sabes? Entonces, para los recortes y para los seres y todo lo que está pasando en nuestro país, creo que es importante. Sacó una foto con Revilla. Bueno, cualquiera de los personajes que hemos tenido aquí, pues a mí me emociona mucho. Un viernes de premios en el Hotel de la Reconquista da para mucho y para hablar con muchas personalidades que no quieren perderse una cita como esta. Escuchamos las palabras de algunos de los que pasaron por los micrófonos de esta casa. Muy de a pie, paisanos de aquí, y la verdad que ganan mucho más en persona que por la televisión. Es un premio poder estar acá en Asturias, por eso uno se siente feliz, y más en estos premios de la Princesa de Asturias, ¿no? En donde se respira solidaridad, donde se respira que las personas quieren seguir haciendo el bien a los demás. En España va a haber una legislación europea en la cual bueno, pues, van a tener que competir. El problema es que si entran sin competir es un problema de mercado, ¿no? Yo creo que la TDT tiene todavía mucho futuro, hay gente que habla de 10 años, pero yo creo que tiene más de 10 años, sino que se va a mantener siempre. Bueno, nos recordaba eso, manda un saludo cariñoso para los asturianos de México. Ya está muy amable con nosotros, tanto el rey como la reina. Esto para mí tiene un recuerdo imborrable, y yo el venir a Asturias, no solamente venir a la tierra de mi padre, porque mi padre era asturiano de Avilés, sino porque aquí en Asturias, en Radio Asturias de Oviedo, que está muy cerquita de donde estamos hablando nosotros, tiene un significado muy especial y muy entrañable y muy cercano. Que la corona española ha sido fundamental, y sobre todo por parte del Partido Popular nuestro inequívoco apoyo a un gran rey, un lujo de jefe de Estado que tiene España y que garantiza más que nunca la unidad de España y sobre todo la igualdad de todos los españoles. Como ven, un año más el hall del Hotel de la Reconquista fue un lugar muy concurrido, desde premiados a jurados, pasando por famosos, ya sea en el mundo del deporte
la comunicación, la empresa, etc. Abrazos, sonrisas, confidencias, gente también con ganas de hacerse la foto con algún rostro popular y sobre todo gente que no quiere perderse lo que es año tras año el máximo evento cultural y social de la región y que sitúa a Asturias y en particular a Oviedo en lo más alto de la cultura internacional. En el exterior también numerosos curiosos que, ataviados con sus cámaras y móviles, trataron de captar esa imagen de recuerdo, aunque eso sí, con menos suerte que los que logran estar dentro del emblemático Hotel Ovetense. Desde los estudiantes universitarios recibidos por los reyes a políticos como Pablo Casado, Albert Rivera y Álvarez Areces, pasando por la reina Doña Sofía, el oftalmólogo Luis Vega, el periodista Luis del Olmo, el padre Ángel, algunos premiados y muchos otros que, como ven, no quisieron perdérselo. ¿Cómo repercuten los premios a la ciudadanía más allá del Reconquista o el Campo Amor? Hemos querido hablar hoy con responsables de negocios en los aledaños de estas dos zonas con tanta actividad en estas fechas. Esto nos han comentado. El Corpus en Toledo, la Semana Santa en León, los premios en Oviedo. Más allá de las polémicas políticas, lo que sí es claro es que esta cita anual deja ingresos en la ciudad. Hostelería, hotelería, taxis y comercio son los principales beneficiados. Sí, durante esta semana sí, ya empezamos desde el lunes y cada día un poco más hasta ayer y hoy, que fueron los días de más auge. Sí, algo se incrementaron, pero no como otros años. Este año hubo menos. Para el negocio de hostelería sí es beneficioso. La actividad de los premios se traslada mañana a Moal, que es la localidad que este año se ha alzado con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias. Moal es un pueblo del concejo de Cangas del Narcea, situado a 19 kilómetros de la capital. El pueblo tiene actualmente censados 144 personas y se divide en 4 barrios, el Cascarín, el Chamazu, el Fuexu y el Corralín, que se extienden a lo largo del valle. Tiene una capilla bajo la advocación de San Juliano, cuya festividad se celebra el primer fin de semana de septiembre. La principal actividad económica fue, durante la segunda mitad del siglo XX, la minería de carbón de antracita, junto con la agricultura y la ganadería. La reconversión minera que se ha llevado a efecto en los últimos años ha reducido sensiblemente la mano de obra y la población, si bien el enclave privilegiado en el que se encuentra, puerta de entrada a la Reserva Natural Integral de Muniellos, ha favorecido un incremento del turismo rural, con la consiguiente apertura de varias casas de aldea. Lo llevamos diciendo a lo largo de todo el informativo. Hoy son los premios Princesa de Asturias y uno de los temas que más nos llama la atención es el protocolo. Para hablar de ello se encuentra aquí con nosotros Vanessa García, profesora en la Escuela Internacional de Protocolo de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Los premios Princesa son la mayor cita de protocolo que se da en Asturias en el año? Son uno de los mayores retos organizativos, sin duda, en Asturias por la repercusión que tienen a nivel internacional. Se calculaba en uno de los últimos informes de la Fundación Princesa que el retorno de la inversión en cuanto a aparición en medios de comunicación de esta cita está en 61 millones de euros. Entonces, sin duda, son una gran cita. ¿Es un dolor de cabeza organizar todo esto? Es muchísimo trabajo organizar todo esto porque pasa muy rápido. Es la semana de los premios con un montón de actividades con los premiados. Es 1 hora y media más o menos de ceremonia, pero es casi un año de trabajo lo que está detrás, que no se ve, entonces es mucho trabajo. ¿A la hora de entrar al teatro hay un protocolo especial? Sí, desde luego hay una ordenación de cómo van a entrar todos los invitados, de cómo entrarán las autoridades, de cómo van a entrar los premiados, que son los grandes protagonistas. Entonces sí, hay toda esa ordenación. De hecho, siempre vemos año tras año que los últimos en entrar, entran los reyes, abren la ceremonia y quienes tienen el verdadero protagonismo, porque son los últimos en aparecer en escena ante los invitados, son los premiados, ¿no? Todo eso está arreglado y sigue en orden. ¿Qué protocolo deben seguir los invitados?
En cuanto a vestimenta, por ejemplo. En cuanto a todo, vestimenta. Bueno, yo creo que a los invitados se les indica cuál es la hora en la que tienen que estar en el teatro. Vemos que a partir de las 5:15 creo que se abren las puertas del teatro. Los invitados saben dónde van a estar colocados en todo momento. Lo que sí es algo que, bueno, es equivocadamente seguramente comentado, ¿no? Que es que hay unas reglas de etiqueta y esto no es cierto. La Fundación Princesa no pone unas reglas de etiqueta para asistir a este acto, ¿no? Entonces, el resto de cosas sí están regladas y son parte del proceso organizativo. Esto es un poco libre. Sí es cierto que también la solemnidad del acto pues, dicta un poco qué estilo de comunicación va a llevar cada uno de los invitados, ¿no? Imagino que está todo medido al milímetro. Como te digo, es mucho tiempo de trabajo y en cualquier acto de este tipo, en cualquier acto de cualquier institución, fundación privada o pública, que requiera este número de invitados y este trabajo de organización, desde luego está todo planificado, ¿no? No hay lugar para la improvisación. ¿Hay una escuela de protocolo diferente para España, Inglaterra, Alemania o hay alguna internacional? Hay normas de protocolo internacionales, ¿no? Que tienen que ver con el mundo de la diplomacia, que es parte del protocolo, donde bueno, hay un respeto entre los países, hay unas normas de reciprocidad, pero desde luego cada país tiene el protocolo, muchas veces tiene que ver con tradición, pero también cómo evoluciona esa tradición, qué normas de comunicación son aceptadas. Entonces, bueno, cada país tiene sus propias normas. Date cuenta que el protocolo no deja de ser una forma de comunicar, ¿no? A través de los eventos o a través de las puestas en escena. Por ejemplo, los políticos o miembros de la Casa Real que se saltan el protocolo, ¿son una pesadilla? Bueno, muchas veces se habla de romper el protocolo, de saltar el protocolo, cuando realmente no es cierto, ¿no? Es una pesadilla cuando hay algo que está organizado, que como te digo suele llevar muchos meses de trabajo muy duro detrás, está planificado de una forma y de repente hay una improvisación, ¿no? Eso es una pesadilla o es algo que es difícil para lidiar los profesionales, ¿no? Luego hay otras formas de comunicación que no tienen que ver con las tradicionales, que hay innovaciones y no tienen por qué ser exactamente romper el protocolo, ¿no? Claro. ¿El responsable de protocolo, una vez que comienza el acto, debe ser invisible? Sí, debería de serlo, porque la parte fundamental de todo esto es la parte previa, todo el trabajo organizativo que hay previo. Es muy importante que haya una fluida comunicación con las autoridades, con los invitados, con todos los técnicos y todas las personas que están trabajando ahí, que son parte del protocolo también, porque son parte de la organización de ese evento. Y si todo este trabajo previo está bien hecho, en ese momento debería haber las mínimas intervenciones visibles posibles, ¿no? ¿Tiene buena salida laboral estudiar protocolo? Bueno, yo creo que cada vez es más necesario porque el protocolo no es algo únicamente que tenga que ver con Casa Real, que muchas veces hay esa asimilación de conceptos, sino que yo creo que los profesionales del protocolo de la organización de eventos cada vez tienen más que aportar a todo tipo de entidades, corporaciones, empresas, porque la comunicación, tanto interna como externa, cada vez es más directa en eventos, en sensaciones, y ahí es donde los profesionales tenemos que ver, ¿no? Yo creo que es una profesión que debería de ir creciendo en importancia en el mercado laboral, ¿no? A día de hoy, desde mi punto de vista, no está todo lo valorada que debería, ¿no? ¿Hay casos de personas a las que no se las pueda sentar juntas porque se lleven especialmente mal o...? Bueno, hay casos que si los profesionales conocemos y tenemos la capacidad, porque bueno, depende, si se trata de representantes de instituciones, desde luego van a estar colocados en el lugar que le corresponde a la institución. ¿No? Creo que es algo que también los profesionales del protocolo tenemos que valorar, que es poner en valor las instituciones, poner en valor la entidad para la que trabajamos, ¿no? Y que las personas no cuenten tanto como lo que representa la institución que está detrás, ¿no? Si representan una institución, desde luego deben estar ubicadas en el lugar de la institución, más allá de la persona. Si no están representando a una institución y podemos evitar conflictos, parte del trabajo del protocolo, de la diplomacia, de la organización de eventos,
es justamente evitar estos conflictos, ¿no? El orden de las banderas, ¿cómo se establece? En el caso de los premios Princesa de Asturias, bueno, lo primero que hay que aclarar es que es un acto de una fundación privada, ¿vale? Entonces, establecen el criterio que les parece adecuado como fundación privada, no estamos en un acto oficial donde esto vaya arreglado. El orden que ellos establecen es que aparecen representadas las banderas de todos los países de origen de los premiados. Y las vemos detrás de los premiados ordenadas por orden alfabético en España. Claro. El error de Pedro Sánchez del besamanos, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, es un error que ha sido muy comentado, desde luego por el nivel, porque estamos hablando del presidente del Ejecutivo en España, ¿no? Y ha tenido muchísima repercusión. Pero después de leer todos los comunicados que se han sacado al respecto por parte de Casa Real, no es un error de Pedro Sánchez realmente, sino que es un error de protocolo de Casa Real en este sentido, ¿no? Suelen tener pocos, suelen tener muchos profesionales trabajando, pero a veces sucede. Y tiene que ver con lo que te comentaba antes, la improvisación no cabe. Yo creo que fue un error debido a la improvisación del momento. Ese besamanos llevaba muchos meses de trabajo, 1.500 invitados que van a pasar en un orden establecido y que se trató de acelerar todos los tiempos que estaban previstos porque los reyes querían adelantar todo esto para irse a Mallorca, bueno, fruto de su presencia por las inundaciones. Lo que Casa Real transmite es que de cara a adelantar todo esto, ya que quienes estaban colocados en esa fila acelerasen un poco la colocación, pidieron a los poderes del Estado que hiciesen una fila de autoridades para que el resto de invitados del besamanos fuese colocándose lo antes posible, ¿no? Que cuando fueron a pasar se dieron cuenta que gran parte de la fila ya estaba colocada, por lo tanto esta fila de autoridades no era necesaria y cambiaron de criterio sobre la marcha, sin avisar al presidente del gobierno de este cambio de criterio. Por lo tanto, el presidente del gobierno hizo lo de que el protocolo de Casa Real le había comunicado en última instancia, son quienes organizaban este acto y a quien debía hacerles caso, y el error fue no comunicarle después que volvían al criterio inicial. Para mí el error fue que un trabajo de meses de profesionales no se puede cambiar por una improvisación en ningún caso, ¿no? Pues Vanessa García, profesora en la Escuela Internacional de Protocolo de Asturias, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros volvemos con los deportes. En deportes hablamos de la próxima jornada a disputar por Sporting y Real Oviedo. Los rojiblancos, tras eliminar ayer en Copa al Rayo Majadahonda por penaltis, siguen viaje hacia Cádiz para visitar a un equipo que está en el puesto 20 de la clasificación con 7 puntos. El Supremo revisará en su feudo ha ganado un encuentro, empatado 2 y perdido 1. El partido es el domingo a las 8:30 de la tarde. Los azules, por su parte, reciben a los Osasuna, clasificado en el puesto 11 y que fuera de su casa aún no conoce la victoria, obteniendo un empate y 3 derrotas. El partido es el sábado a las 4 de la tarde. Como en todo cuento de hadas que se precie, al final se llega cuando los reyes se van. Una vez lejos de Asturias, la realidad continúa y aquí estaremos para contarlas. Aquí la información de hoy. Nos vamos. Volvemos el lunes. Gracias por su atención. Que descansen y precaución si van a salir a la carretera. Que tengan muy buen fin de semana.